Después de un resumen detallado sobre morbilidad materna externa en Colombia, a continuación daremos la presentación de los artículos. Muchos de ellos son a nivel internacional y nacional, asimismo son artículos recientes sacados de la base de datos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Daremos inicio con el artículo denominado Barreras de acceso a controles prenatales en mujeres con morbilidad materna extrema en Antioquia, Colombia. Este es un artículo de investigación publicado en el año 2019, donde sus autores es Luis M. Hoyos Bertel y Lucy Muñoz de Rodríguez. Principalmente los autores en este se encargan de describir esas barreras de acceso a controles prenatales que tienen las mujeres en un hospital de Medellín, Colombia, en el año 2017, que cursaron durante su proceso de gestación el tema de morbilidad materna extrema. ¿Qué encuentran ellos? Que el servicio que brinda este hospital no es el adecuado, por ende la apreciación de la atención en salud que tiene la mujer con morbilidad materna extrema considera que no es la apropiada y no garantiza un acceso de salud asequible para el hijo y la gestante en el proceso. Asimismo, ellos concluyen que el sistema sanitario al que tienen derecho las mujeres del estudio no es accesible, a lo que condiciona la inasistencia a los programas de atención perinatal. A continuación, el artículo denominado Determinantes sociales de la salud relacionados con la morbilidad materna extrema en el departamento de Sucre en el año 2018-2019. Este es un artículo de investigación publicado en el año 2019. Sus autores es Laciar Corrales Aldana, Saskia Arroyo Herrera, David Galván Borja. Durante el proceso de investigación, los autores describen los determinantes sociales de la salud relacionados con la aparición de morbilidad materna extrema en gestantes de una institución de salud del departamento de Sucre durante el periodo del 2018 al 2019. Lo que ellos encuentran principalmente en las gestantes jóvenes evaluadas es que el bajo nivel educativo y las zonas rurales alejadas son determinantes socioeconómicos que influyen. Además, lo que es la etnia, el número de controles prenatales a los que asiste, el nivel educativo y el estado conyugal son los que más se asocian a presentarse en estados de morbilidad materna extrema en este tipo de gestantes. Esto genera inaccesibilidad a los servicios de salud y la mala calidad en la prestación de estos. Esto es lo más importante que ellos resaltan durante su investigación. El siguiente artículo habla sobre las prácticas de cuidado cultural de mujeres con morbilidad materna extrema. Este es un artículo publicado en el año 2019. Sus autores es Luis Miguel Hoyos Bertel y Lucy Muñoz de Rodríguez. El objetivo que ellos cumplen es describir las creencias y prácticas de cuidado cultural de mujeres que tuvieron morbilidad materna extrema y que fueron inasistentes al control prenatal. Estas fueron atendidas en el hospital de la ciudad de Medellín, Colombia. Lo que ellos concluyen principalmente es que la mujer con morbilidad materna extrema, inasistente al control prenatal, tiene sus propios modos de cuidar de sí misma y al hijo que viene por nacer cuando ésta está enferma, porque el acceso a los servicios en salud materna son deficientes. Bueno, daremos continuidad con el siguiente artículo: Prevalencia de morbilidad materna extrema en un hospital de segundo nivel de San Luis Potosí, en México. El año de publicación fue en el 2019. Allí, en cuanto a los antecedentes, hablaban y se enfocaban en una característica principal. Bueno, la mortalidad materna es uno de los indicadores más sensibles del desarrollo de los países. Cuando los porcentajes de este indicador son altos, demuestran desigualdad, falta de acceso y deficiencia en la calidad de la atención en salud de la paciente embarazada. Este era uno de los principales aspectos en los cuales ellos se enfocaron. En México sigue siendo un grave problema de salud pública y constituye un reto enorme para el sistema de salud. De acuerdo con cifras de la OMS, en el 2015, en el mundo fallecieron alrededor de 303.000 mujeres por complicaciones del embarazo, parto o puerperio. Los datos recientes exponen que en el 2015 la razón de mortalidad materna extrema en los países en vías de desarrollo fue de 239 por cada 100.000 recién nacidos, mientras que en los países desarrollados fue del 12 por cada 100.000. O sea, ahí daremos pues mucha evidencia de que es un porcentaje en diferencia muy abismal. En la actualidad, el conocimiento de la magnitud y las causas de las muertes maternas resulta insuficiente para una intervención efectiva y alcanzar así los objetivos de desarrollo sostenible. Se han propuesto en múltiples investigaciones modelos para hacer frente a los problemas asociados con la mortalidad y morbilidad materna grave, consistentes pues en vigilar de parte integral y anticipadamente las complicaciones que más riesgo implican para la vida. En el contexto de morbilidad materna extrema, en la actualidad se describen factores de riesgo previos al embarazo o que pueden aparecer durante la evolución de este, que son factores determinantes como los personales, sociales, económicos y ambientales, e influir de forma categórica en el estado de salud de los individuos y la investigación de la muerte materna. Por tanto, pues se ha realizado estrategias encaminadas por los países en la identificación y la acción oportuna que optimicen
los recursos que permitan la mayor efectividad de la inversión en salud. En cuanto a los materiales y métodos utilizados, fue un estudio retrospectivo y transversal efectuado en países obstétricas y de cualquier edad gestacional. Estas pacientes atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, de México, es el que se observa en pantalla, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, que cumplieran con criterios de morbilidad materna extrema para la inclusión de los indicadores de la OMS. Se realizó pues la clasificación de estas pacientes en bases de datos de Excel, y los criterios de inclusión de las pacientes con morbilidad materna extrema se determinaron según unos grupos. El grupo 1, por padecimiento específico, allí encontramos lo que era la preeclampsia severa, la eclampsia, la hemorragia obstétrica, la sepsis y la ruptura uterina. Hay que tener en cuenta que esto fue lo mencionado anteriormente como los criterios de inclusión según el Ministerio de Salud. El grupo 2, por disfunción orgánica, cardíaca, vascular, inmunológica, respiratoria, hepática, metabólica, hematológica y cerebral. El grupo 3, por la necesidad de una intervención extra. Allí hablamos lo que es ingreso a unidad de cuidados intensivos o requerimiento de transfusión sanguínea. Pues también se tuvo en cuenta pues el registro de la edad de la madre, el estado civil, las características obstétricas, el control prenatal, el diagnóstico de ingreso y egreso, criterios de mortalidad materna extrema, indicación, si tuvo indicación de ingreso a unidad de cuidados intensivos, los días de estancia y cómo fue pues esta evolución de la persona. En cuanto a los resultados, se encontró que durante el periodo de estudio se registraron 4.691 recién nacidos. Del total de pacientes ingresadas al servicio, de 383 pacientes cumplieron con uno o más criterios anteriormente mencionados, y 21 se excluyeron por no contar con un expediente clínico completo y no ser posible verificar el diagnóstico de ingreso y egreso. Cumplieron uno o más criterios de morbilidad materna extrema 362 pacientes, que corresponde a una prevalencia de morbilidad materna extrema de 7.7%, tomando en cuenta cualquiera de los tres grupos anteriormente mencionados de la clasificación. La razón de morbilidad materna extrema calculada fue de un 77.1 por cada 1.000 recién nacidos, siendo este pues el gran porcentaje para esta complicación. De acuerdo a los grupos que se clasificaron, en el grupo número 1, 333 mujeres, haciendo así cumplimiento a un 91.9%, siendo así un porcentaje muy alto. 48 mujeres en el grupo 2 con un 13.2% y 98 en el grupo 3 con un 27%. Pues ya finalmente, a modo de conclusiones, se asume integralmente la mortalidad y morbilidad materna extrema, que es necesario dotar de información, primeramente pues al personal encargado, sea de enfermería o médico, para la atención de la mujer embarazada, desarrollar indicadores que permitan vigilar y evaluar los resultados, unificar criterios de diagnóstico y protocolos de atención médica que permitan comparar los resultados con estudios ya realizados o estudios que están todavía en curso, pues para saber si hay alguna incidencia unificada en esta complicación. Uno de los criterios para la clasificación de morbilidad materna extrema es la necesidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En el transcurso de la explicación habrán artículos que el porcentaje de complicaciones maternas y perinatales casi siempre requieren este ingreso a unidad de cuidados intensivos, y en muchas ocasiones no tienen un desenlace muy efectivo. Continuamos con el artículo Prevalencia de morbilidad materna extrema en unidad de cuidados intensivos de una institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel en Bogotá. El año de publicación fue en el año 2021. Su objetivo fue describir las enfermedades más frecuentes en un grupo de gestantes que requieren manejo en unidad de cuidados intensivos en una institución de tercer nivel de Bogotá desde el año 2014 hasta el año 2016. En cuanto a la parte de la introducción, pues allá hablaban que la paciente obstétrica críticamente enferma constituye un reto en la práctica clínica, dadas las implicaciones directas sobre la morbilidad y mortalidad materno-fetal. La mortalidad materna continúa, pues como bien sabemos, siendo un problema de salud pública a pesar de las múltiples estrategias para la prevención, diagnóstico y seguimiento de las pacientes obstétricas. Se considera que 7 de cada 1.000 mujeres embarazadas requieren vigilancia en una unidad de cuidados intensivos debido a las múltiples comorbilidades exacerbadas durante el embarazo
y las enfermedades crónicas independientes del embarazo o desarrolladas durante la gestación, que más adelante vamos a explicar cuáles fueron las más prevalentes. En cuanto a los materiales y métodos, se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico observacional de corte transversal, en el que se estudió a 75 mujeres en gestación o en puerperio inmediato, quienes precisaron de manejo en la UCI de una institución de tercer nivel en la ciudad de Bogotá, Colombia, entre los años 2014 y 2016. Se consideraron como variables importantes de interés el diagnóstico de entrada a la UCI y el diagnóstico secundario. Se emplearon como variables los antecedentes patológicos y gineco-obstétricos, número de gestaciones, paridad, diagnósticos durante el embarazo, diagnósticos de ingreso a UCI, requerimiento de intervenciones como diálisis, histerectomía de urgencias, transfusión sanguínea, entre otros. Se realizó la tabulación y la gráfica de estos diagnósticos más prevalentes, en el cual el principal fue la preeclampsia y eclampsia, con un 66.7%, seguido de la hemorragia post-evento obstétrico con un 5.3%, como tercero el tromboembolismo pulmonar con un 4%, el síndrome de Hell con 1.3%, terminando con el VIH con 1.3%. En cuanto a los resultados, se revisaron los antecedentes médicos y la enfermedad actual de 75 pacientes que requirieron manejo en la UCI. Las pacientes presentaron una edad media de 29 años de edad con un rango de 17 a 45 años. Pues estas eran procedentes todas de Bogotá y provenían algunas de otros municipios del altiplano cundiboyacense. De acuerdo a la discusión, pues las enfermedades durante el embarazo, el parto y el puerperio constituyen las principales causas de discapacidad y muerte entre las mujeres en edad reproductiva. Por este motivo, la identificación de las enfermedades principales es fundamental para la vigilancia, reporte, notificación y seguimiento de las gestantes en UCI, con el fin de identificar y proponer alternativas que sirvan para reducir los eventos de mortalidad materna. En este estudio, como ya lo mencionamos, el diagnóstico principal más frecuente de ingreso a UCI fueron los trastornos hipertensivos, incluyendo la preeclampsia y la eclampsia, con un 66.7%. La disfunción orgánica más frecuente en el estudio fue sobre el sistema cardiovascular y la intervención que más requirieron las pacientes en UCI fue el manejo antihipertensivo. En cuanto a las conclusiones finales, ya que nos dio una amplia visión o mirada de estas patologías, es que el estudio permitió la descripción de las enfermedades más frecuentes causantes del ingreso a UCI de las pacientes obstétricas, tales como son los trastornos hipertensivos, la sepsis y la hemorragia post-evento obstétrico. A su vez, se revisaron los factores de riesgo relacionados y las intervenciones secundarias de morbilidad materna extrema. Este trabajo pretende aportar información para el fortalecimiento de la detección de gestantes con riesgo de mortalidad y morbilidad en nuestro país. Estudios como este pueden contribuir a mejorar los controles prenatales, la detección de los pacientes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad, la creación de alertas y el seguimiento multidisciplinario, que en esta parte es muy importante, lo que favorecerá la reducción de la mortalidad y morbilidad materna extrema, uno de los principales problemas en la salud pública en Colombia. Ahora daremos continuidad con el siguiente artículo, Morbilidad materna extrema y mortalidad en un hospital regional de Sudáfrica, publicado en el año 2019. A modo de introducción, hablaban de que las complicaciones relacionadas con la gestación, el parto y el puerperio siguen siendo un problema de salud pública en el mundo, a pesar de lograr avances en la salud materna en los últimos años. En muchos países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, como también lo mencionamos anteriormente, no se conocen los indicadores de morbilidad materna extrema. Se sabe que la tasa de morbilidad materna extrema es muy variable entre los países según sus ingresos. Teniendo esto en claro, que ya en varios artículos, en múltiples artículos a los que se les realizó lectura, concuerdan con lo mismo. De acuerdo al método y materiales que utilizaron, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal sobre la morbilidad materna extrema y la mortalidad materna en el Hospital Regional de Sudáfrica en el periodo comprendido entre julio de 2016 y junio del 2019. ¿Por qué se enfocaron en esta parte, en esta complicación de la gestación? Ya que por su parte la mortalidad materna se mantiene aún alta, así cada día mueren en el mundo alrededor de 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. El universo de estudio de este estuvo representado por los 145 casos de morbilidad según criterios de la OMS, criterios como cuáles,
Criterios de diagnóstico clínico, como la hemorragia posparto severa, la preeclampsia severa, la eclampsia, la sepsis o infección sistémica grave, la rotura uterina, las complicaciones graves del aborto. Y el segundo criterio de manejo o intervenciones críticas, como la laparotomía, incluyendo esterectomía, y uso de productos sanguíneos en la transfusión. Criterio de disfunción de órganos, anteriormente, como también se mencionó, disfunción cardiovascular, shock, paro cardíaco y necesidad de reanimación cardiopulmonar en la gestante. Disfunción respiratoria, taquipnea severa mayor a 40 respiraciones por minuto, bradipnea, intubación y ventilación no relacionada con la anestesia, hipoxemia severa y múltiples de estas. En cuanto a los resultados, fueron procesados mediante bases estadísticas. Allí se logró los resultados. Los resultados, la morbilidad materna extrema se presentó mayormente en pacientes adolescentes y con un 30.3% de manera significativa, mientras que la mayor mortalidad que fue en pacientes entre 35 y 39 años con 28.6%. Siendo esta parte muy similar en cuanto a tener ser menor de edad o tener más de 35 a 39 años. En cuanto a la discusión, en el estudio se observó la mayor morbilidad materna extrema en pacientes adolescentes y la mayor mortalidad en múltiples de edad avanzada de manera significativa. Esto coincide solo en parte con otros estudios. Según la OMS, la edad materna avanzada contribuye a incrementar las tasas de morbilidad materna extrema y mortalidad materna. En cuanto a la parte de conclusiones, se mostró que en esta institución la preeclampsia, eclampsia, la hemorragia obstétrica y las infecciones severas no relacionadas con la gestación constituyen las principales causas de morbilidad materna extrema y mortalidad, causas mayormente prevenibles y que llevan a indicadores desfavorables de salud materna, teniendo allí en claro, y lo mencionaba el artículo, la buena capacitación y la necesidad de que sea constante en cuanto a los profesionales de salud para atender allí estas complicaciones, hacer una detección temprana para evitar posibles riesgos de muerte en el futuro. Este estudio se realizó en 300 colombianas y 29 venezolanas. Las comorbilidades de mayor prevalencia en las colombianas fueron: este estudio se realizó en 168 pacientes con diagnóstico de patología obstétrica aguda severa y la patología. En este artículo mencionan que la OMS dejó a discreción de los Factores biosociales asociados a la mortalidad materna en el departamento de Chocó 2013-2019. Autores: Mileitis Mosquera Córdoba y Ángela Patricia Cuesta Caicedo. Año de publicación 2021, Revista Médica de Risaralda. En este artículo se concluyó que la situación observada sugiere la implementación de estrategias que mejoren el acceso a los servicios de salud integrales de calidad. Se debe garantizar una articulación entre las autoridades de salud, actores de prestación de servicios del sistema de salud, actores comunitarios locales y la academia. Morbilidad materna en unidad de cuidados intensivos del Hospital General Docente Orlando Pantoja Tamayo, Contramaestre 2014-2019. Autor: Luis Fong Pantoja. Año de publicación: enero-febrero del 2020. En este artículo se concluyó que la morbilidad materna se caracterizó por presentarse en edades adecuadas para el desarrollo del embarazo, con una estadía en unidades de cuidados intensivos por debajo de lo reportado en la literatura, y existe relación estadística entre los diagnósticos de ingreso y la aparición de complicaciones. El riesgo de recién nacidos expuestos a eventos de morbilidad materna extrema en un centro de alto riesgo obstétrico, Colombia. 17 de agosto del 2021. Antonio Carlos Puello Ávila, Jorge Augusto Rodríguez Ortiz, Néstor Giraldo Méndez, Lina María Castro Herrera. En este artículo se concluyó: existe asociación entre la morbilidad materna y los resultados perinatales adversos, con un riesgo significantemente mayor de parto prematuro, bajo peso al nacer y más tasas de cesárea. Morbilidad materna extremadamente grave, un paso clave para reducir la muerte materna.
Este primer artículo nos menciona que los resultados en salud materna se miden principalmente por un indicador negativo, como lo es la razón de mortalidad materna. Sin embargo, especifica que muchos países han presentado dificultades a la hora de medir este indicador, que requiere de una buena cobertura en la identificación y registro de los nacidos vivos, así como buena clasificación y reporte a las muertes maternas. Si estos casos identificados no corresponden a estos atributos, es posible que los datos publicados no sean confiables y por ende tengan una mala clasificación. Además de este, se han presentado múltiples inconvenientes en la correcta vigilancia de la mortalidad materna, y esto ha hecho que surja la aparición de un indicador positivo que pone su mirada no en las mujeres que murieron, sino en aquellas en condiciones habituales debieron morir y sobrevivieron. Esto corresponde al llamado indicador de morbilidad materna extremadamente grave. En este artículo se analizan varios aspectos de este indicador. Menciona su definición, clasificación, las ventajas de su vigilancia, cómo contribuye a reducir la mortalidad materna, y también menciona cómo los indicadores para la comparabilidad de los datos. Morbilidad extrema en obstetricia, revisión de la literatura. Este segundo artículo concluye que a pesar de los esfuerzos mundiales para disminuir la mortalidad materna, esta continúa siendo inaceptablemente elevada, sobre todo en países en vías de desarrollo. Anudado a la preocupación por cifras de muerte materna, es evidente que existe un marcado incremento en los casos de mortalidad materna extrema, aún en países desarrollados, con las consecuencias maternas y perinatales y sociales que esto conlleva. Para poder lograr una reducción de la morbilidad y mortalidad materna, es necesario implementar programas que permitan identificar todos los casos y conocer los factores de riesgo que se relacionan con los eventos de mortalidad materna extrema, para así poder realizar intervenciones encaminadas a su prevención, control y erradicación. Por tanto, es importante recalcar que el mejorar la efectividad y calidad de los programas de planificación familiar, control prenatal y atención obstétrica hospitalaria son medidas indispensables para reducir los casos de mortalidad materna extrema. Dinámicas sociales en salud materna, con énfasis en la morbilidad materna extrema y los aportes de la bioética en su comprensión. El propósito de este artículo fue analizar las dinámicas sociales en salud materna y los aportes de la bioética en su comprensión. Para ello llevó a cabo una revisión de literatura en la cual involucró un total de 100 artículos, de los cuales se crearon diversas categorías sobre la temática. La primera fue la necesidad de atención en salud, la segunda, los determinantes sociales, la tercera, la calidad de atención, la cuarta, las perspectivas éticas y bioéticas de la salud materna. Como conclusión, este artículo menciona que pudo afirmar el abordaje ético de la salud materna desde categorías de análisis como la justicia, la equidad, la autonomía y el acceso, además de las condiciones de vida desde la pluralidad cultural y las consideraciones en cuanto a la comunicación y el lenguaje. Lo anterior también menciona que desde los sistemas de salud se deben rediseñar los enfoques de atención en salud materna para abordar las vulnerabilidades y potenciar las capacidades de las mujeres gestantes.